Saúl. Antes de que Israel tuviera reyes, el propio Dios era reconocido como gobernante de la nación. El pueblo vivía bajo el liderazgo de jueces, levantados por Dios en momentos específicos. Aún así, Israel empezó a desear un rey humano, semejante a las naciones de alrededor. El Señor reveló a Samuel la raíz de ese pedido al decir: «No te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado, para que yo no reine sobre ellos». 1 Samuel 8:7. Saúl fue el primer rey de Israel, elegido por Dios por medio del profeta Samuel. 1 Samuel 10:1. De la tribu de Benjamín, se destacaba físicamente, pues de los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. 1 Samuel 9:2. A los ojos humanos parecía la elección ideal. Al principio Saúl gobernó con humildad. Cuando fue proclamado rey, llegó a esconderse entre el equipaje. 1 Samuel 10:22. Sus primeros actos trajeron esperanza, guiando a Israel en victorias y uniendo al pueblo. 1 Samuel 11:15. Con el tiempo, sin embargo, Saúl empezó a apartarse de Dios. En momentos decisivos, actuó movido por el miedo y no por la obediencia. Al ofrecer un sacrificio que no le correspondía, se justificó diciendo: «Me vi obligado y ofrecí holocausto». 1 Samuel 13:12. Más tarde, al desobedecer la orden de destruir completamente a los amalecitas, oyó de Samuel: «He aquí, obedecer es mejor que sacrificar». 1 Samuel 15:22. Entonces llegó la sentencia: «Hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel». 1 Samuel 15:28. Aunque permaneciera en el trono, Saúl ya no caminaba bajo la aprobación divina. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. 1 Samuel 16:14. El rey pasó a vivir dominado por la angustia, el miedo y arrebatos de furia. Para calmarlo, sus siervos sugirieron llamar a un joven músico llamado David. Cuando David derrotó a Goliat, el pueblo pasó a celebrarlo. Saúl mató a miles, pero David a 10,000. 1 Samuel 18:7. Consumido por la envidia, Saúl intentó matar a David repetidas veces. El fin de Saúl ocurrió en el monte Gilboa, rodeado por los filisteos, herido por flechas y viendo a sus hijos morir delante de sus ojos. Saúl comprendió que todo había llegado al límite. 1 Samuel 31:2-3. Con miedo de ser capturado y humillado, pidió a su escudero que le quitara la vida. Ante la negativa, la escritura registra: entonces Saúl tomó la espada y se arrojó sobre ella. 1 Samuel 31:4. La historia de Saúl termina en silencio, rechazo y soledad. Pero él fue solo el primero. A lo largo de este video, otros reyes también subirán al trono. Parecerán invencibles, caerán de una forma inesperada, pero todos tendrán un desenlace que revela quiénes realmente fueron. Si quieres entender qué hizo caer a Israel, dividirse, y por qué ninguno de ellos logró restaurar a Israel, quédate hasta el final. Ahora, suscríbete al canal, deja tu like. Eso ayuda a que este contenido llegue a más personas. Y escribe en los comentarios, ¿qué crees que fue lo que más destruyó a Israel? La historia apenas está comenzando. El final aún revelará mucho más. David. Mientras Saúl todavía ocupaba el trono, Dios ya preparaba un nuevo capítulo para Israel. Lejos de los palacios, el Señor eligió a un sucesor según criterios diferentes a los humanos. Al enviar a Samuel a la casa de Isaí, Dios estableció el principio que marcaría ese reinado. El Señor no ve como ve el hombre mira lo exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. David fue ungido siendo aún joven mientras cuidaba las ovejas. Sin embargo, no asumió el trono de inmediato. Antes pasó por años de anonimato, servicio y prueba. Su ascenso comenzó cuando enfrentó a Goliat, confiando no en armas, sino en Dios. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. La victoria le trajo notoriedad, pero también sufrimiento. Saúl, tomado por la envidia, pasó a perseguirlo. Aun teniendo oportunidades de matarlo, David se negó, declarando: «No extenderé mi mano contra el ungido del Señor». 1 Samuel 24:10. Él confiaba más en el tiempo de Dios que en su propia fuerza. Tras la muerte de Saúl, David fue establecido rey. Primero gobernó a Judá en Hebrón, 1 Samuel 2:4, y luego unificó a todo Israel. 2 Samuel 5:1-5. Hizo de Jerusalén la capital y llevó el arca de la alianza, mostrando que su reinado era espiritual. 1 Samuel 6:12-15. Dios hizo con él un pacto eterno. Tu trono será firme para siempre. 1 Samuel 7:16. Aún así, David cayó gravemente al pecar con Betsabé. 1 Samuel 11. Pero confrontado, no se justificó. He pecado contra el Señor. 2 Samuel 12:13. Su arrepentimiento resuena en los Salmos.
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Salmo 51:10. Al final de su vida entregó el trono a su hijo Salomón y murió en paz. Primero Reyes 2:10. Salomón. Tras la muerte de David, el trono de Israel pasó a Salomón, cumpliendo la sucesión de la casa de David. A diferencia de Saúl y David, Salomón heredó un reino unido, fuerte y próspero. Israel vivía el auge de su estabilidad política y espiritual. Al inicio de su reinado, Salomón mostró dependencia de Dios. En Gabaón, el Señor se le apareció en sueño y le ofreció lo que quisiera pedir. El joven rey respondió con humildad: «Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo». Primero Reyes 3:9. Dios se agradó y le concedió una sabiduría sin igual, además de riquezas y honor. Primero Reyes 3:12-13. Su fama se extendió entre las naciones. Reyes venían a escucharlo, incluida la reina de Sabá, que declaró: «No me dijeron ni la mitad. Superas en sabiduría y prosperidad la fama que oí». Primero Reyes 10:7. Durante su gobierno, Israel vivió paz y prosperidad. La mayor obra de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, centro de la adoración al Señor. En la dedicación reconoció la grandeza de Dios. «He aquí, los cielos no pueden contenerte». Primero Reyes 8:27. La gloria del Señor llenó el templo, señal de aprobación divina. Primero Reyes 8:10-11. Con el paso de los años, sin embargo, Salomón comenzó a apartarse espiritualmente. Contra la ley, tomó muchas mujeres extranjeras. Primero Reyes 11:1. Y ellas desviaron su corazón. Sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses. Primero Reyes 11:4. Para agradarlas permitió la idolatría en Israel. Entonces el Señor declaró: «Ciertamente te arrancaré el reino». Primero Reyes 11:11. Por amor a David, la división se pospondría para la siguiente generación. Salomón reinó 40 años y murió de causas naturales. Primero Reyes 11:42-43. Rodeado de gloria humana, dejó un reino espiritualmente debilitado. Roboam. Con la muerte de Salomón, el trono pasó a su hijo Roboam, manteniendo la sucesión de la casa de David. El reino aún era grande y respetado, pero espiritualmente debilitado por las decisiones del reinado anterior. Las decisiones de Roboam definirían el futuro de Israel. Al asumir el trono, el pueblo se reunió en Siquem e hizo una petición directa: «Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora alivia la dura servidumbre». Primero Reyes 12:4. Era una oportunidad de gobernar con humildad. Roboam buscó consejo. Los ancianos aconsejaron misericordia. «Si hoy fueres siervo de este pueblo, ellos serán tus siervos para siempre». Primero Reyes 12:7. Pero Roboam rechazó esa sabiduría. Prefirió escuchar a los jóvenes con quienes había crecido, que lo animaron a la dureza. «Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones». Primero Reyes 12:11. Esa elección precipitó la ruptura. El pueblo respondió: «¿Qué parte tenemos nosotros con David? A tus tiendas, oh Israel». Primero Reyes 12:16. Así el reino fue dividido. 10 tribus formaron el reino del norte, llamado Israel, mientras Roboam permaneció reinando sobre Judá y Benjamín, en el sur, con capital en Jerusalén. Primero Reyes 12:19. Roboam intentó restaurar la unidad por la fuerza, pero Dios intervino por medio del profeta Semaías. «No peleéis contra vuestros hermanos, porque yo hice esto». Primero Reyes 12:24. La división fue consecuencia espiritual de infidelidades acumuladas. Roboam reinó 17 años en Jerusalén. Primero Reyes 14:21. Su gobierno estuvo marcado por decadencia espiritual. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor. Primero Reyes 14:22. Como resultado, Jerusalén fue saqueada por Sisac, rey de Egipto, y los tesoros del templo fueron llevados. Primero Reyes 14:25-26. Roboam murió de causas naturales. Primero Reyes 14:31. Pero dejó un legado pesado. Fue el rey bajo cuyo gobierno Israel se dividió definitivamente. Jeroboam. Tras la división del reino, 10 tribus formaron el reino del norte, llamado Israel. El primer rey de esa nueva nación fue Jeroboam, antiguo siervo de Salomón. El propio Dios, por medio del profeta Ahías, había anunciado que él gobernaría sobre esas tribus como juicio contra la casa de David. Primero Reyes 11:29-31. Aún así, Dios le hizo una promesa condicional: «Si oyeres todo lo que yo te mande, yo edificaré para ti una casa firme». Primero Reyes 11:38. Jeroboam recibió una oportunidad rara: iniciar un reino nuevo bajo la dirección de Dios. Pero el miedo habló más fuerte que la fe. Temiendo perder el apoyo del pueblo, pensó: «Si este pueblo sube a Jerusalén para ofrecer sacrificios, su corazón se volverá a Roboam». Primero Reyes 12:27. Para evitarlo, Jeroboam tomó la decisión que marcó negativamente toda la historia del reino del norte.
Mandó hacer 2 becerros de oro, colocó uno en Betel y otro en Dan y declaró: He aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Primero Reyes 12:28. Así instituyó un sistema alternativo de adoración. Creó altares fuera del lugar escogido por Dios. Estableció fiestas propias y nombró sacerdotes que no eran levitas. Primero Reyes 12:31-33. El pecado dejó de ser solo personal y pasó a institucionalizarse. Dios envió advertencias. Un profeta anunció juicio contra el altar, y aun cuando la mano de Jeroboam se secó y fue restaurada como señal divina, él no se arrepintió. Primera Reyes 13:4-6. La sentencia vino sobre su casa. Traeré mal sobre la casa de Jeroboam. Primera Reyes 14:10. Su hijo murió y su dinastía fue destruida. Jeroboam reinó 22 años y murió de causas naturales. Primera Reyes 14:20. Pero quedó marcado como el rey que hizo pecar a Israel. Asa. Con el paso de las generaciones, el reino del norte se apartó cada vez más del Dios de Israel. Acab asumió el trono, convirtiéndose en uno de los reyes más perversos de Israel. La Escritura declara: Acab hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él. Primero Reyes 16:30. Acab no solo mantuvo la idolatría, sino que la intensificó al casarse con Jezabel, princesa sidonia. Por influencia de ella, promovió la adoración a Baal. Construyó templos, levantó altares y persiguió a los profetas del Señor. Primero Reyes 16:31-33. La corrupción espiritual se volvió política de Estado. Dios levantó al profeta Elías como voz de confrontación. Anunció una gran sequía como juicio. No habrá rocío ni lluvia, sino por mi palabra. Primero Reyes 17:1. Aún ante señales claras, Acab no se arrepintió. En el monte Carmelo, Dios se reveló públicamente. El fuego cayó del cielo, consumió el sacrificio de Elías, y el pueblo clamó: El Señor es Dios. Primero Reyes 18:39. Aún así, el corazón de Acab permaneció endurecido. El episodio que selló su destino fue la viña de Nabot. Deseando la heredad de aquel hombre, Acab permitió que Jezabel tramara su muerte con falsas acusaciones, tomando la viña injustamente. Primero Reyes 21:1-16. Entonces Elías declaró: En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre. Primero Reyes 21:19. Acab llegó a humillarse por un tiempo, y Dios aplazó parte del juicio, pero no hubo arrepentimiento genuino. Primero Reyes 21:27-29. Su fin llegó en batalla. Aún advertido, intentó escapar del juicio entrando disfrazado en la guerra, pero un hombre disparó una flecha al azar y lo hirió mortalmente. Primero Reyes 22:34. Al morir, se cumplió la palabra: los perros lamieron su sangre. Primero Reyes 22:38. Jehú. Tras la muerte de Acab, el reino del norte entró en profunda inestabilidad. La casa de Acab aún ocupaba el trono, pero su fin ya había sido decretado por las palabras proféticas. Fue entonces cuando Dios levantó a Jehú, comandante del ejército, como instrumento de juicio. Jehú no llegó al poder por herencia, sino por unción. Un discípulo del profeta Eliseo derramó aceite sobre su cabeza y declaró: Así dice el Señor: Te unjo rey sobre Israel. 2 Reyes 9:6. Su misión era clara: exterminar la casa de Acab. Jehú actuó con rapidez. Su primer objetivo fue Joram, hijo de Acab. Con una flecha hirió mortalmente al rey y arrojó su cuerpo en el campo de Nabot, cumpliendo exactamente la palabra del Señor. 2 Reyes 9:24-26. Luego marchó a Jezreel, donde estaba Jezabel. Por orden de Jehú, ella fue arrojada por la ventana, y se cumplió la profecía: los perros comerán la carne de Jezabel. 1 Reyes 9:36. Jehú continuó exterminando a todos los descendientes de Acab. 2 Reyes 10:1-11. Para destruir el culto a Baal, reunió a sacerdotes y adoradores en una falsa celebración y ordenó su ejecución. La Escritura declara: Así Jehú exterminó a Baal de Israel. 2 Reyes 10:28. Externamente parecía haber restauración espiritual. Sin embargo, el texto hace una observación decisiva. Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam. 2 Reyes 10:29. Mantuvo los becerros de oro en Betel y Dan. Destruyó un tipo de idolatría, pero preservó otra. Su celo no estuvo acompañado de obediencia plena. Aún así, Dios reconoció que Jehú cumplió la misión específica que se le había confiado, y le concedió una promesa limitada: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono. 2 Reyes 10:30. Jehú reinó 28 años y murió de causas naturales. 2 Reyes 10:35. Ezequías. Mientras el reino del norte caminaba hacia la destrucción, Judá, al sur, aún preservaba el trono de la casa de David.
Fue en ese contexto que Ezequías asumió el gobierno en Jerusalén. A diferencia de muchos reyes antes que él, comenzó su reinado decidido a restaurar la alianza con el Señor. La Escritura da testimonio. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho David su padre. 2 Reyes 18:3. Ezequías promovió una profunda reforma espiritual. Quitó altares idólatras, destruyó imágenes e incluso quebró la serpiente de bronce hecha por Moisés, pues se había convertido en objeto de culto. 2 Reyes 18:4. Comprendió que incluso símbolos sagrados, cuando sustituyen a Dios, deben ser removidos. La Biblia resume su actitud así: confió en el Señor, Dios de Israel. 2 Reyes 18:5. Esa confianza fue probada cuando el imperio asirio, liderado por Sennacherib, cercó Jerusalén. Los enemigos se burlaron de la fe del pueblo, diciendo: «Ningún Dios libró a su pueblo de mi mano». 2 Reyes 18:33. Ante la amenaza, Ezequías buscó al Señor en el templo. El profeta Isaías trajo la respuesta divina: «No temas, yo defenderé esta ciudad». 2 Reyes 19:6-34. Esa noche ocurrió lo imposible. El texto declara: «El ángel del Señor hirió a 185,000 en el campamento de los asirios». 2 Reyes 19:35. Jerusalén fue librada sin batalla. La liberación vino por la fe, no por la fuerza. Más tarde, Ezequías se enfermó gravemente. Al oír que moriría, oró con lágrimas, y Dios respondió: «He oído tu oración. Añadiré 15 años a tu vida». 2 Reyes 20:5-6. Ezequías murió en paz. 2 Reyes 20:21, dejando un legado de confianza en Dios. Manasés. Tras la muerte de Ezequías, el trono de Judá pasó a su hijo Manasés, manteniendo la sucesión de la casa de David. Sin embargo, la esperanza dejada por un reinado fiel fue rápidamente sustituida por uno de los periodos más oscuros de la historia de Judá. Manasés comenzó a reinar muy joven y gobernó 55 años, el reinado más largo de Judá y también uno de los más perversos. La Escritura declara sin suavizar: Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor. 2 Reyes 21:2. No solo toleró la idolatría, sino que la promovió. Reconstruyó altares paganos, levantó imágenes a Baal, practicó hechicería y colocó ídolos dentro del propio templo del Señor. 2 Reyes 21:3-7. El texto afirma: Manasés hizo errar a Judá para que hiciesen peor que las naciones. 2 Reyes 21:9. Además, derramó mucha sangre inocente en Jerusalén. 2 Reyes 21:16. Por eso, Dios anunció un juicio severo sobre Judá. 2 Reyes 21:12-13. Ese juicio comenzó en el propio rey. Oficiales asirios prendieron a Manasés con garfios, lo encadenaron y lo llevaron cautivo a Babilonia. 2 Crónicas 33:11. El rey arrogante fue humillado. En el punto más bajo de su vida, ocurrió algo inesperado. Lejos del trono, Manasés se quebrantó ante Dios. Estando él en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló mucho. 2 Crónicas 33:12. De forma sorprendente, Dios oyó su oración y lo restauró al trono en Jerusalén. 2 Crónicas 33:13. De regreso, Manasés quitó ídolos, destruyó altares paganos y ordenó que Judá sirviera nuevamente al Señor. 2 Crónicas 33:15-16. El daño colectivo permanecía, pero su corazón había cambiado. Manasés murió de causas naturales. Durmió con sus padres. 2 Crónicas 33:20. Josías. Décadas de idolatría habían moldeado a la nación. Fue en ese escenario que Josías, descendiente de la casa de David, asumió el trono siendo aún niño, a los 8 años de edad. 2 Reyes 22:1. A pesar de su corta edad, su corazón se inclinó pronto hacia el Señor. La Escritura da testimonio. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David. 2 Reyes 22:2. Durante su gobierno, Josías ordenó la restauración del templo. En ese proceso ocurrió algo extraordinario. El libro de la ley del Señor fue hallado, olvidado dentro de la casa de Dios. 2 Reyes 22:8. Al oír sus palabras, Josías rasgó sus vestiduras en señal de quebrantamiento y declaró: «Grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros». 2 Reyes 22:13. Movido por temor, Josías inició una de las mayores reformas espirituales de la historia de Judá. Destruyó altares idólatras, removió imágenes, purificó el templo y extendió su reforma hasta antiguas regiones del Reino del Norte. 2 Reyes 23:4-20. También restauró la celebración de la Pascua, algo que no ocurría desde hacía generaciones. La Biblia registra: nunca se había celebrado una Pascua así desde los días de los jueces. 2 Reyes 23:22. Humanamente, Judá parecía vivir un nuevo comienzo. Sin embargo, Dios reveló que el juicio acumulado no sería cancelado, solo aplazado.
Por amor a Josías, él no vería la destrucción de Jerusalén. 1 Reyes 23, 26, 27. El final de Josías fue inesperado. Al enfrentar al faraón Necao en Meguido, fue alcanzado por flechas, aun estando disfrazado. 2 Crónicas 35, 22, 23. Gravemente herido, murió en Jerusalén. La escritura registra: todo Judá y Jerusalén lloraron por Josías. 2 Crónicas 35, 24. Josías murió fiel, siendo el último gran rey justo de Judá. La caída final de Jerusalén ocurrió aproximadamente 23 años después de la muerte del rey Josías, pero esa historia la contaré en otro video, así que ya suscríbete a nuestro canal y deja tu like en este video. A lo largo de la historia se levantaron reyes con fuerza, sabiduría y poder. Algunos empezaron bien y terminaron mal. La idolatría abrió camino al juicio, y cuando los reyes fallaron, el pueblo cayó con ellos. Israel no perdió solo gobernantes. Perdió dirección, perdió identidad. Perdió el camino del pacto. La esperanza de restauración dejó de estar en un trono humano y pasó a señalar algo mayor. Un reino eterno, gobernado por justicia, verdad y paz. Ahora suscríbete al canal, deja tu like. Eso ayuda a que este contenido llegue a más personas y escribe en los comentarios qué crees que fue lo que más destruyó a Israel.